Buen día, soy el profesor Edinson Ugarte, adscrito a la Cátedra de Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. Las señales pasabanda son señales cuyo espectro de frecuencias se va a encontrar alejado del origen y cercanos a una frecuencia f sub c. Esa es la definición más informal que se puede encontrar para este tipo de señales. Es decir, en el origen no vamos a encontrar nada en una señal pasabanda, sino que todo su espectro va a estar desde un punto antes de f sub c hasta un punto después de f sub c, o inclusive de f sub c en adelante hasta cierto punto, o desde antes de f sub c hasta el mismo f sub c también, como vamos a ver más adelante. Esto nos permite enviar una señal que esté limitada en ancho de banda, limitada en banda, y así puedo yo utilizar el resto del espectro de frecuencias, estos puntos que están antes de f sub c y bastante después de f sub c, puedo utilizarlos para otras señales que sean iguales pasabanda, pero con una f sub c diferente. La forma más fácil o más directa de escribir este tipo de señales es a través de su ecuación base, a sub c de t por el coseno de omega sub c de t más phi de t. A sub c de t es la envolvente natural, es el nombre que se le da a esta expresión. Aquí en a sub c de t puede estar metida información. En este punto, en esta phi de t, a la que nosotros vamos a llamar fase natural, o también a la que vamos a conseguir como desviación instantánea de fase, vamos también a poder meter información. Entonces, a sub c de t, recordando términos para no olvidarnos los conceptos, a sub c de t es la señal a la que vamos a llamar envolvente natural. Y la señal phi de t es la que vamos a llamar nosotros como fase natural. Toda esta expresión de acá, nosotros la podemos llamar como un teta de t, que vendría a ser omega sub c de t más phi de t, omega sub c por t más un phi de t. Y esta expresión se le conoce como fase de portadora o ángulo, también se le dice por allí. Ojo que los nombres son muy parecidos, fase de portadora para este completo, y esta de acá solamente se le llama fase natural o desviación instantánea de fase. Voy a colocar solo sus iniciales acá. Desviación instantánea de fase o desviación de fase instantánea, también intercambian estas dos palabras. Pero ojo, los nombres son muy parecidos. Fase natural, desviación instantánea de fase, fase de portadora, son nombres similares para expresiones que son totalmente diferentes, pero muy relacionadas entre sí. Entonces, volviendo a esto de acá, si nosotros analizamos esta expresión, tenemos el coseno con una sumatoria de términos. Recordando la expresión para identidades trigonométricas, existe una que me dice el coseno de alfa más beta. Y eso, recuerden ustedes, viene a ser el coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. Aplicando exactamente esto para nuestra expresión acá, podemos entonces desarrollar x de t como una sumatoria de términos en la cual nosotros vamos a tener que la a sub c de t, veámoslo con otro color, a sub c de t multiplicada por el coseno, escribamos primero el término para este, de phi de t
por el coseno de omega sub c por t, menos la a sub c de t por el seno de tita, de phi de t por el seno de omega sub c por t. Esta expresión que nosotros tenemos aquí desarrollada nos permite diferenciar, tal como lo escribí, que este punto de acá o esta parte de la señal es la que realmente tiene información y esta otra parte de la señal también puede disponer de la información, tanto de la sub c como la que esté en el phi de t. El coseno de omega sub c de t en realidad no aporta tanta información, puesto que omega sub c de t es 2pi por f sub c y f sub c es una frecuencia conocida, es un único dato y generalmente este dato debe ser conocido siempre en todo sistema de comunicaciones, tanto desde el transmisor que está enviando la señal como en el receptor que está recibiendo o acaparando esa señal que está llegando. Entonces omega sub c no representa un factor de información, no es algo que no conozcamos. A esta señal a sub c de t por el coseno de omega sub c por t, es decir, la a sub c de t por el coseno de phi de t, tiene un nombre y esta señal se le conoce como la componente de fase, mientras que a la señal a sub c de t por el seno de phi de t se le conoce como la componente en cuadratura. Estos nombres se le da, componente de fase, o mejor, componente en fase. Suena mejor. Componente en cuadratura. Estos nombres se le dan puesto que ambas son componentes, son señales ortogonales, es decir, esta señal y esta parte de la señal no se confunden, no se mezclan entre sí cuando están dentro de x de t. La primera, la componente en fase, se suele escribir como la x sub c de t, mientras que la componente en cuadratura se suele escribir como x sub s de t, para abreviar los términos. De esa forma vamos a tener nosotros que la x de t, la señal base, la señal con la cual hemos estado diciendo que es una señal pasabanda, viene entonces a poder resumirse de la forma x sub c de t multiplicada por el coseno de omega sub c por t menos la x sub s de t multiplicada por el seno de omega sub c por t. Esto que tenemos acá es la forma canónica de una señal pasabanda. Así, con sus componentes ortogonales escritas resumidas o destacadas, vamos nosotros a poder analizar una señal pasabanda de una manera mucho más sencilla, mucho más corta. Podemos también decir que las señales originales, la envolvente natural y la fase natural, se pueden recuperar a partir de esta expresión que nosotros tenemos acá. Fíjense que aquí hay una sumatoria con signo negativo acá, de un coseno y un seno. Si introducimos esto, elevamos ambas componentes al cuadrado y lo metemos entre una raíz, vamos a poder recuperar nuestra envolvente natural. Es decir, la sub c de t puede ser recuperada a partir de esto
con la raíz cuadrada de la x sub c cuadrado de t más la x sub s cuadrado de t. Esto por las propiedades trigonométricas que se le pueden aplicar a esta expresión. De igual forma, también podemos recuperar la señal phi de t con el arco tangente de mi señal x sub s de t sobre la x sub c de t. En este punto debo advertirles que a veces esta expresión aparece por allí con un signo negativo acá. Nosotros vamos a utilizar la expresión de esta forma, sin el signo negativo. El negativo a veces lo colocan porque se dice, mejor dicho, que existe una diferencia de fase, un ángulo por allí que sale coleado en nuestra expresión. Sin embargo, yo personalmente no he podido encontrar ese ángulo, o siempre tiende a confundirse la expresión para encontrar ese ángulo. Entonces prefiero utilizar la expresión tal cual como está aquí en el libro del profesor Briceño, en el capítulo 2, sin ese negativo. Otra cosa que debo advertirles es que a veces estas letras, según el autor del libro que tengamos, se tienden a confundir. Fase natural o desviación instantánea de fase la confunden a veces con el tita. De hecho, el mismo profesor Briceño en el capítulo 2 utiliza, en vez de phi, utiliza un teta. Y para esta parte de acá no utiliza ninguno. Y en el capítulo 6 él utiliza, en vez de teta, donde lo utilizó acá, utiliza el phi, tal cual como yo se lo estoy escribiendo. Quise de un principio escribirlo con estas letras, tratando de una vez dejarlos introducidos para el capítulo 6, en el cual el profesor Briceño va a utilizar estas mismas letras que yo estoy teniendo acá. Ahora bien, continuando, la señal x de t también pudiera ser escrita como la parte real, si tenemos una expresión de números complejos, de a sub c de t, o a de t también, como algunos no utilizan a sub c, sino a de t directamente, multiplicado por e a la j omega sub c por t más el phi de t. Y todo esto metido dentro de cierto corchete porque la j multiplica todo. Esta expresión compleja, si nosotros la desarrollamos, vamos a llegar exactamente a ese término que nosotros tenemos acá, por la ecuación de Euler que ustedes ya conocen hace rato. Y bueno, hay varios puntos que nosotros podemos desarrollar a partir de estos conocimientos de señales pasobanda. Varias cosas que se deben destacar. Una de ellas es que las señales x sub c de t, es decir, la componente en fase, y la señal x sub s de t, es decir, la componente en cuadratura, son señales ortogonales. Quise escribirle esto porque esto es uno de los puntos más importantes de las señales pasabandas. Las señales ortogonales son señales que no se confunden entre sí, son señales que no se mezclan por su naturaleza matemática. Y nosotros podemos distinguirlas porque ese tipo de señales son señales que nosotros podemos introducir dentro de una integral desde un tiempo 1 hasta un tiempo 2, multiplicar estas dos señales, la x sub c de t por la x sub s de t, e integrarlas en el tiempo. Y esta operación me va a dar exactamente 0. Por otro punto,
otro punto importante, es que si yo quiero calcular la potencia promedio de mi señal paso-banda o pasabanda, lo que yo hago, lo que yo puedo hacer es multiplicar la mitad de la mitad de la potencia x sub c cuadrado de t sumada a la mitad de la potencia de la señal x sub s de t, es decir, potencia promedio de la componente en fase y potencia promedio de la componente en cuadratura. Si yo tomo la mitad de esta potencia y la mitad de esta potencia y la sumo, puedo obtener la potencia promedio de mi señal pasabanda. De igual forma, si esta señal pasabanda no es una señal de potencia, sino que es una señal de energía, entonces yo tomaré la mitad de la energía de mi componente en fase y la sumaré a la mitad de la energía de la componente en cuadratura. Con estas dos energías podré yo obtener la energía promedio de mi señal pasabanda principal. Otro punto importante es que las señales x sub c de t y x sub s de t, si no están correladas, en caso, digámoslo así, en caso de no estar correladas, entonces podremos decir nosotros que la potencia promedio de mi señal pasabanda va a ser exactamente igual a la potencia promedio de la componente en fase y va a ser exactamente igual a la potencia promedio de mi componente en cuadratura. Todas estas expresiones tienen su demostración, pero para efectos de nuestra asignatura voy a sacarme de la manga todas estas expresiones y a mostrárselas acá, a resumírselas acá. Ustedes pueden desarrollar o pueden buscarlas directamente en el libro del profesor Briceño. Muchas de estas expresiones allí se demuestran o en cualquier texto de comunicaciones. Otro punto importante que se debe desarrollar es que si nosotros tenemos el espectro de la señal x de t y tiene algún tipo de simetría, podemos nosotros simplificar el desarrollo o la obtención de nuestras componentes en fase o de nuestra componente en cuadratura. Es decir, vamos a tener que si nosotros si el espectro de x de t presenta simetría de algún tipo, es decir, si la simetría es par, entonces podemos nosotros simplificar las cosas, ojo, simetría par respecto a f sub c. Vamos a tachar esto mejor y a resaltar esto, porque la simetría par es respecto a la f sub c. Por ejemplo, esto que está acá, si ponemos un espejo en f sub c, tiene simetría par. Simetría par respecto a f sub c.
Entonces, nosotros diremos que la señal x sub s o la componente en cuadratura, como nosotros le debemos comenzar a llamar desde ahora mismo, va a ser exactamente 0. Podemos reducirla. También, por otro lado, si el espectro de, digámoslo completo, es tremendo texto, pero es bueno resaltarlo. Presenta simetría impar y resalto con mayúsculas que la simetría impar debe ser respecto a f sub c. Entonces nosotros diremos en este otro caso que la x sub c de t va a ser exactamente igual a 0. Ojo con esto. Si el espectro de x de t respecto a f sub c tiene una simetría par, como esta que está dibujada acá, entonces diremos que la x sub s es igual a 0. Pero si el espectro de x de t presenta simetría impar respecto a f sub c, diremos que la componente en fase va a ser igual a 0. Este caso, por ejemplo, digamos aquí un ejemplo corto, sería el caso de una señal que tenga algo así, por ejemplo. Esto es una simetría impar. Obviamente vamos a tener el reflejo en el lado izquierdo de frecuencias si estamos trabajando con una señal real. Si vamos nosotros a este de acá, dibujemos aquí un ejemplo cortito, es el típico, la típica representación de una señal que está reflejada aquí respecto a f sub c. Es decir, de f sub c, si trazamos un espejo, está reflejada hacia la derecha y hacia la izquierda de f sub c. En cambio aquí en f sub c, si nosotros ponemos un espejo, la simetría es impar, está reflejada, pero respecto al punto central aquí de f sub c, tal como hacíamos por allá en cálculo 10, cuando estamos viendo esas primeras materias de nuestra bella carrera. Bueno, entonces destaquemos acá varias cosas. Resumiendo, tenemos una señal pasobanda cercana a señales f sub c. De aquí manejamos varios conceptos básicos: la envolvente natural, fase natural y la fase de portadora, nombres muy parecidos pero bastante diferentes. La fase natural o desviación instantánea de fase no tiene nada que ver con la fase de portadora, a pesar de que sus nombres se parecen bastantes. Utilizando la ecuación trigonométrica o la identidad trigonométrica que nosotros ya conocemos desde pequeños, podemos desarrollar nuestra expresión y llegamos a tener las componentes en fase y las componentes en cuadratura de mi señal pasabanda. Luego, estas señales o esta envolvente natural y fase natural puedo recuperarlas a partir de este par de expresiones que nosotros tenemos para nuestra señal pasabanda. Estos tips de acá salen después de bastantes análisis, operaciones matemáticas y demostraciones. La pueden ver en el libro. Y esto que tenemos acá, el que dos señales en caso de no estar correladas, es el típico caso que nosotros utilizaremos para el ruido. Únicamente esto lo vamos a utilizar en nuestros ejercicios en caso de tener ruido pasabanda. No la vamos a utilizar si nosotros, por el contrario, tenemos una señal con información o cualquier otro caso donde no se especifique esto. Ojo que tenemos que ver que la señal no estén correladas para poder aplicar esto que nosotros tenemos acá. Si no nos especifican esto, tenemos que operar hallando la potencia promedio a partir de esta expresión que nosotros tenemos acá, que la potencia promedio es un medio de la potencia promedio de la componente en fase
más un medio de la potencia promedio de la componente en cuadratura. O si es de energía, pues se aplica lo mismo. La energía promedio es igual a un medio de la potencia promedio de la componente en fase, más un medio de la potencia promedio de la componente en, perdón, potencia no, energía promedio. Energía promedio de la componente en fase, más un medio de la energía promedio de la componente en cuadratura. Muchas gracias por su atención.